Mis muy amados hermanos, paz a vosotros. Es un gusto poderles saludar nuevamente y a través de este medio poder transmitirles el tema que corresponde a este sábado 9 de noviembre de 2024. El tema lleva por título: ¿Está prohibido calentar alimentos en sábado? Y la base se encuentra en Éxodo 35:3. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. El objetivo, hermanos, diferenciar las condiciones naturales en que se encontraba el pueblo de Israel en el desierto y todo el trabajo que tenían que hacer para encender fuego, sobre las condiciones actuales donde no se requiere ningún trabajo para calentar un alimento, y corroborar que no se infringe la observancia del cuarto mandamiento, siempre y cuando sea para un bien común y no para un placer personal. Bueno, mis hermanos, con respecto a este tema, ya tuvimos el apoyo de una circular emitida, hermanos, por el consistorio de ancianos en base a lo que, pues desde tiempo antiguo se nos ha predicado al respecto sobre este tema en particular. Y pues en esta ocasión, hermanos, tenemos que abordarlo y practicarlo dentro de nuestras congregaciones para enseñanza y edificación de los hijos de Dios. Pues hermanos, Éxodo capítulo 35 nos hace ver la primera parte, hermanos, del objetivo que nosotros tenemos. Éxodo 35 dice en su versículo 1 y 2 lo siguiente: Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y díjoles: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día séptimo será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. Es importante ver cómo, después de dar estas palabras, se hace el comentario y Moisés hace el comentario del versículo 3 que tenemos en esta ocasión, de no encender fuego. Dice la palabra de manera específica: no encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. El motivo que llevaba a Moisés a esta orden está especificado en el versículo número 2. Una obra, porque se consideraba un trabajo en aquel tiempo que llevaba y tomaba su tiempo para poder, hermanos, eh, encender fuego en aquellos días mientras estaban ellos en el desierto. Cuando hablamos nosotros de trabajo, hermanos, estamos hablando de toda aquella actividad eh, que genera esfuerzo, toda aquella actividad que genera esfuerzo y que, pues bueno, lleva un propósito en específico, pero en especial que se requiere de esfuerzo para poderla realizar. De allí que Moisés, al ver esta orden dentro de la palabra de Dios, él hablaba de no encender fuego por el esfuerzo que esto implicaba, y al hacerse el esfuerzo se consideraba que había un trabajo de por medio. Esto lo podemos entender, hermanos, en el contexto del mismo versículo y la justificación de Moisés al momento de explicarlo, tomándose o basándose en la ley de nuestro Dios. Como tal, hermanos, este mandato dentro de los 10 mandamientos, de forma expresa, pues sabemos nosotros que no se encuentra. Si nosotros nos remitimos a Éxodo capítulo 20, en sus versículos que ya conocemos con respecto al sábado, que son los versículos 8 al versículo número 11,
pues vamos a encontrar la ley de Dios como nosotros la conocemos. Acordarnos del día del reposo para santificarlo, trabajar 6 días y el séptimo debe ser un reposo para Jehová nuestro Dios, y nos dice específicamente: no hagas en él obra alguna, y hace referencia a todos los que incluyen nuestra familia e incluso a los que trabajan para nosotros y a nuestro extranjero que esté dentro de nuestras puertas. Eso es lo que podemos ver, y nos dice la palabra de Dios que el motivo importante es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y él reposó en este día. Esto es lo que podemos nosotros encontrar. Al no formar parte lo del fuego del cuarto mandamiento, queda, hermanos, este precepto incluido dentro de las leyes que pues más tarde serían abolidas como tal. Era una ordenanza por la necesidad del tiempo y por las cosas que en aquel tiempo se vivían, hermanos, y que de alguna manera pues tuvieron su tiempo. Decía Ezequiel que en el capítulo 20, en sus versículos 24 y 25, parte de lo que ya conocemos nosotros para entender esto de las leyes de Moisés. Dice el 25 en específico: por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Es a lo que la palabra de Dios nos enseña, y como ya lo tenemos por allí nosotros especificado, estoy repitiendo solamente algunos de los textos que ya fueron enviados por la circular en su momento y que ustedes ya conocen. Gálatas en su capítulo 3, y en su versículo número 19, que dice, pues de qué sirve la ley, fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en manos de un mediador. Y segunda a los Corintios en su capítulo número 3, segunda a los Corintios en su capítulo número 3, en sus versículos 7 y 13. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y el 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Entonces esta parte, hermanos, creo que nosotros la debemos de entender bien, y entender que para los tiempos nuestros ya esta ley dejó de ser, en el sentido, hermanos, de que el encender fuego en nuestros días ya no requiere el enorme esfuerzo que requería en el tiempo antiguo. Ya contamos con muchas formas para poderlo hacer, y con muchos avances que de alguna manera nos dan comodidad, hermanos, para poder encender fuego en los tiempos actuales. Y que pues todo ello en realidad ya para nuestros días no requiere ningún esfuerzo físico el hacerlo, ningún trabajo el hacerlo para poder nosotros calentar un alimento. Por lo tanto, hermanos, pues el día de sábado no se infringe en esta parte. Pero sin embargo, hermanos, es importante que nosotros entendamos límites dentro de la palabra de Dios y comprendamos cosas, porque creo que vamos aprendiendo poco a poco en el camino de nuestro Dios, y tenemos que ir centrándonos en las cosas. Dios quiere un pueblo santo.
un pueblo que haga lo justo delante de su presencia. De allí que yo quisiera que entendiéramos una parte interesante de la Biblia cuando nosotros vemos esta enseñanza. No es lo mismo, hermanos, calentar que guisar. El trabajo muchas veces del guisar nos lleva a muchas cosas y nos pierde, hermanos, de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Quisiera referirme a Lucas capítulo 10 para que vayamos entrando, hermanos, en esta parte. Dice Lucas capítulo 10 en su versículo número 38. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo, dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. El 41. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Muchas veces, hermanos, nosotros nos distraemos. Hay un día en el que el Señor nos visita y nosotros lo visitamos. El sábado tiene un enfoque principal, un enfoque santo. Y a medida que nosotros entendamos, hermanos, la santidad y la tranquilidad y la paz que este día tiene, vamos a aprender muchas cosas más. Muchas veces, hermanos, si nos ponemos a pensar nosotros eh, que vamos a llevar comida para el día sábado y estamos a las 8 de la mañana con la estufa prendida, guisando, haciendo el quehacer, buscando la manera de tener listo nuestra comida, nuestro alimento, bien para llevarlo al templo, que es lo que sería lo correcto, llevar al templo y compartir, o algunos quizá para tenerlo listo para mediodía después de que el culto termina. Hermanos, sale la hermana frustrada, cansada, desesperada, de que el tiempo se le agota y de que tiene que estar en el templo a tiempo. Llega tarde o llega molesta o se molesta con los hijos que no le ayudan o se molesta con el esposo que no se incluye en el quehacer en ese momento. Vemos cómo Marta recibió algo importante, algo bonito. Dice la palabra de Dios que recibió al Señor Jesús en su casa. Pero en lugar de estar con Él, de sentarse a oírlo, porque pues era momento de oírlo, el Señor estaba allí. Ella en lugar de hacer esto que hizo, se puso a su trabajo, se dedicó a sus quehaceres para poderlo atender mejor, a tener todo completo. Dice que se distraía en muchos servicios. Para ella quizá quería que ese momento fuera perfecto, pero perfecto en cuanto a comida, en cuanto a atención, en cuanto a otras cosas. Y de tanto estar en el quehacer, no escuchó nada de la predicación del Señor. Y todavía se frustra y quiere reprender al Señor para que María se pare a ayudarle y María se distraiga. Hermanos, esto puede suceder los sábados si nosotros no tenemos cuidado de las cosas que hacemos. Por eso les digo, no es lo mismo guisar y preparar alimentos de manera rápida o de manera desesperada porque el tiempo se nos está escapando. No es lo mismo guisar y preparar que calentar alimentos en sábado. Son cosas, hermanos, que son completamente diferentes la una de la otra. Y que es importante que nosotros, hermanos, hagamos conciencia
y entendamos esta parte de la palabra de Dios. Quizá Éxodo 16, que ya también lo conocemos, nos pudiera ayudar bastante en este sentido para comprender esa voluntad de Dios. Dice Éxodo capítulo 16 en su versículo 23, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobrare, guardadlo para mañana. Eh, Hermanos, algo curioso sucedió en ese día. Algo curioso e interesante que de pronto sorprendió a muchos y les dio enseñanza en aquel tiempo. Hay veces vivir las cosas nos enseña. Quizá a nosotros no nos tocó vivir ese tiempo, pero podemos de pronto cerrar los ojos y ponernos a pensar en ese instante y transportarnos con la mente a ese momento, cuando este maravilloso milagro del maná se estaba dando en aquel lugar, y cómo se ponían blancos aquellos lugares desérticos, llenos de un alimento nuevo, novedoso, que los hijos de Israel no habían conocido, y poderlo levantar y llevarlo para preparar con un sabor, hermanos, agradable al gusto de todos. Pero lo curioso sucedió porque ya la advertencia de Moisés estaba dada. El sábado no salgan, porque el sábado no caerá maná del cielo. No salgan a buscarlo. Tomen doble porción el viernes, porque el sábado no caerá. Reposó el Señor el sábado. El sábado es el reposo de Jehová. Y cuando oímos esta palabra, el reposo de Jehová, nuestra mente inmediatamente se va a la creación. Y sí, hermanos, en la creación nuestro Dios reposó de toda su obra que había hecho. Y el santo sábado es el reposo de Jehová. Pero curiosamente volvió a hacerlo en aquella ocasión o en aquellas ocasiones mientras estaban en el desierto. Y enviaba el maná, pero el sábado reposaba el Señor. No caía del cielo. Había que cocinar lo que se tenía y había que guardar lo que sobrara. No se iba a echar a perder como solía suceder en el andar de la semana. Y Dios hacía el milagro y las cosas se conservaban bien. Esto es lo que vemos dentro de esta parte de las Escrituras. Y vemos cómo, hermanos, de esta manera reposaba nuestro Dios, pero también de esta manera reposaban los hijos de Dios en aquel tiempo y hacían la labor que tocaba para alabanza y para gloria a nuestro Dios. Dice el verso 29, mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Lo que se pretendía con esto era que ese día no lo tomaran como día de trabajo, de labor, de cosecha, de recolectar algo. No, que ese día se dedicaran a la alabanza y la gloria a nuestro Dios. Esta parte, hermanos, es importante que nosotros la meditemos como iglesia de Dios y que veamos esto, hermanos, como algo importante que podemos hacer, que de alguna manera, hermanos, pues ayudados de la mano de nuestro Dios podemos ir creciendo. Preparar con anticipación nuestros alimentos para estar listos para el día sábado. Si es necesario calentarlos de acuerdo al alimento que tenemos, pues los podemos calentar el día sábado. Utilizar esto, hermanos, es importante. Hay veces, hermanos, nosotros rompemos las cosas de Dios
y no nos fijamos hasta dónde nuestra falta pueda ofender a nuestro Dios. Hay congregaciones, iglesias, en donde hay cocinas, porque luego tenemos cocina, al menos en la iglesia que yo estoy, tenemos quemadores en el templo y utensilios de cocina para cuando hay eventos o actividades que tenemos que hacer. Así hay templos en donde se tienen las cosas. Y he visto, hermanos, y pues he sido testigo de este tipo de situaciones en donde hermanos ya no están en el culto, se salen del templo cuando el culto de mediodía todavía está en la hora de la predicación, en lugar de estar en la predicación, como Marta. Se van, sacan sus comidas y se ponen a calentar en el templo las comidas que van a comer, para comerlas calientes. Creo que allí, hermanos, nosotros nos estamos excediendo. Nosotros no estamos tomando en cuenta las cosas de Dios, porque no es tiempo. Dice la Biblia que todo tiene su sazón y todo tiene su tiempo. Y quisiera yo agregar que todo tiene su lugar para hacerse. Cuando hablamos de calentar un alimento, estamos hablando de utilizar, hermanos, nuestros hogares, no la casa de Dios, para poder hacer algo en ese momento. Debemos de tener cuidado en la forma en que nosotros estamos, respetando a nuestro Dios. Y el hecho de calentar, pues es importante. Hay quienes luego van al campo, hermanos, a trabajar en el jornal. En la mañana, muy temprano, les preparan su alimento y se lo llevan. Allá hay quienes encienden fogata y calientan. Hay quienes ya no, y comen y participan de lo que tienen, y comen con gusto. En la iglesia y en la casa de Dios, creo que debemos de hacer las cosas de una manera correcta. Dice la Biblia, mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Son dos cosas que van de la mano y que debemos de hacer juntas por respeto a nuestro Dios. Esto es lo importante dentro de lo que tenemos. Sin embargo, también, hermanos, hay aspectos importantes que tomar con respecto a este tema. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, dice así. En aquel tiempo, versículo 1 en adelante, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a coger espigas y a comer. Esto, hermanos, a la luz de las Escrituras era un pecado. Era una falta porque se estaba profanando el sábado. El sábado no es para espigar, no es para cosechar, porque el cosechar o el espigar, este, el cosechar o coger espigas implica, hermanos, un trabajo. Y sin embargo, los discípulos lo hicieron con la permisión del Señor Jesús. Dice el versículo 2, y viéndolo los fariseos les dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y era una realidad de lo que se estaba viviendo en ese momento. Pero dice el versículo 1 que los discípulos tenían hambre. Una de las necesidades primarias del ser humano es esta precisamente, satisfacer el hambre. Comer, hermanos, es una de las necesidades primarias del ser humano. Dice el versículo 3, y él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David teniendo él hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solo los sacerdotes?
¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y les hace ver, hermanos, cómo hay cosas que suceden de alguna manera, pero que Dios no las toma como reprensión o como para castigo, sino que son cosas que pues se realizan, y aún realizándose, el que las hace es sin culpa. Y hay que entender las escrituras. No es este tema para discutir o para, no es para eh, contrariarnos, sino más bien para entender la forma en que el Señor Jesucristo ve estas cosas. Recuerden que Jehová, Jehová se complació, dice la palabra, porque así lo establece, que Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Así dice Isaías 42:21. Entonces debemos de entender de qué manera hizo las cosas el Señor, qué cosas hizo en la ley de Dios, para que nosotros podamos entenderlas muy bien. Oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, ¿y qué decía el Señor Jesús? Dice el versículo número 7: mas si supieses qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y esta parte, hermanos, resonó fuerte, fuerte y poderoso en los oídos de los fariseos, que de pronto sentenciaban lo que hacían los discípulos del Señor y lo criticaban, lo juzgaban y lo condenaban de una manera muy severa. Pero si supieras qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque Señor, dice el 8, Señor es del sábado, el Hijo del Hombre. De tal manera que el Señor tenía autoridad para enseñarnos al respecto de estas cosas y cómo en ocasiones la profanación del sábado no trae consigo repercusión de castigo por parte de nuestro Dios. Y es importante que entendamos lo que es la misericordia dentro de las cosas de Dios, sin condenarnos y sin vernos mal unos a otros. Dice la palabra, a los flacos me hice flaco. Saber entendernos entre nosotros nos va a traer buenas cosas para poder de alguna manera rescatarnos y ayudarnos unos a otros para poder ir creciendo en el hermoso conocimiento de las cosas de Dios. Y esto, hermanos, es importante. México, hermanos, nuestro país, es un país muy rico en todos los sentidos. Tiene una variedad de climas. eh, Nuestra geografía es amplia. Tenemos muchas cosas, hermanos, que nos hacen diferentes unos a otros. He escuchado a hermanos que dicen, bueno, es que si quieres comerte un alimento caliente en sábado, no necesitas recurrir a una estufa para calentarlo. Puedes ponerlo en el sol, allí en el carro, arriba del cofre del carro, y ponerlo en el sol, y tu alimento se va a calentar y lo vas a comer un poco caliente o tibio y agradable a tu paladar. Pues sí, hermanos, cuando el clima es un clima frío y seco, sí es posible. Yo creo que sí, sí hay hermanos que lo han hecho. Pero el clima donde nosotros vivimos, por ejemplo, es un clima cálido, húmedo. Si usted en el clima que tengo agarra el guisado o la comida que tiene y la pone en el sol arriba del cofre de su carro, hermanos, en cuestión
de no ni de horas, en cuestión de muy poco tiempo, su comida fermenta y se echa a perder, porque el sol reacciona de una manera diferente, dado que el clima es otro. Hay climas que permiten algunas cosas y climas que no lo permiten, y debemos de estar atentos a ello. Estoy aludiendo a la palabra misericordia quiero y no sacrificio. Es importante que veamos estas partes y las entendamos para poder valorar las situaciones que nosotros vivimos. Hay quienes dicen, bueno, es que para mí siento que encender fuego no es necesario. Tomo yo mi alimento y lo meto en el horno de microondas y aplano un botón y está listo. Y no encendí fuego como tal. Quizás sí, hermanos, quizás sí. Pero, ¿y en las rancherías? ¿Y en los lugares donde solamente es leña la que se enciende para poder calentar o preparar alimentos? Donde ni siquiera hay luz eléctrica, ¿qué harían, hermanos? Creo que también las situaciones deben de valorarse y de aprender a verse y pensar en los demás hermanos en las situaciones que tienen. Hay hermanos o hay lugares en donde por las condiciones de vida que se tienen, cada uno de los hermanos va al día. Me refiero a que quizá tengan maíz guardado para poder comer. Hay quienes siembran su frijol o siembran algún grano y lo guardan y lo reservan para estar comiendo durante el resto de la temporada hasta que nuevamente hay otra cosecha. ¿Y qué hacen estos hermanos? ¿Qué hacen estos hermanos? Estos hermanos lo que hacen es que preparan su niscón, su nixtamal, no sé cómo le llamen en su tierra, y aquel maíz, hermanos, le van sacando poco a poco y lo muelen. No tienen un refrigerador para guardar la masa. Tienen que estar hirviendo ese niscón para que no se eche a perder. Y tienen que estar sacando por partes cada día, porque van al día. Y si la masa la dejan guardada para otro día, se echa a perder. Y si hacen las tortillas y las tortillas las guardan para otro día, pues no es igual el comerlas así, dado que ya están demasiado frías y se endurecen completamente. Creo que hay que pensar, hermanos, en los lugares. Hay que pensar en las situaciones y las condiciones de vida que tenemos. Y quiero ser claro en esta situación. No podremos compararnos con un lugar distinto nosotros, ni poner de pretexto que porque aquel tiene solamente un poco de maíz que tiene que convertirlo en masa todos los días. Y si a él le es permitido hacer eso, yo que tengo un refrigerador, una estufa y todo lo más moderno que hay, pues yo también tengo derecho a las mismas permisiones. Creo que no es así. Creo que debemos de entender que la bendición de Dios, el lugar donde nos puso, las formas que tenemos, nos ayudan a servir de una o de otra manera. Y tan es santo y justo uno como el otro, y ninguno tiene que menospreciar al otro por las cosas que se viven. Esto es importante que nosotros aprendamos a verlo y que aprendamos a conducirnos de esta manera. Hermanos, nos va a ayudar para poder entender este tema que pudiera parecer tan complejo cuando no lo vemos con misericordia. Mateo capítulo 23, versículo 4, habla sobre los fariseos también. Dice el versículo 2 de Mateo primero, Mateo 23, 2, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Y luego dice el versículo número 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros
de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Hay veces, hermanos, son tantas las cosas que queremos poner en los hermanos y no nos ponemos o nos detenemos a pensar que desde nuestro lugar, desde nuestra plataforma, desde nuestro ángulo, desde el modo de vida que tenemos, no podemos dictar leyes de una forma igual para todos, porque pues esto no nos llevaría a algo bueno. Yo creo que por eso Dios, la ley de Dios la dejó de la manera que la dejó, para que de alguna forma, hermanos, todos quepamos en esa ley y todos hallemos gracia a los ojos de Dios y todos podamos entender que con alcances, con limitaciones que tengamos, vamos a agradar a Dios y hacer su voluntad. Esto es importante que nosotros lo veamos. Y finalmente el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, cuando de pronto se hablaba, quizá que hablemos sobre la circuncisión y sobre los mandatos de Moisés en todos los sentidos, porque no solamente hablaba este, sobre ellos, sino que hablaba sobre las leyes. Dice Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, este, en el 5 dice: mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Quizá sea otro el momento, o sea otra la intención de este escrito, pero yo quiero rescatar algo de este texto, hermanos. Dice el versículo 10: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y esta fue una pregunta que sonó en todos aquellos que estaban en aquel lugar, que siendo judíos no habían podido cumplir a cabalidad lo que la ley de Moisés decía. Creo que para nuestros días debemos de entender todas las situaciones. Hay veces tenemos enfermos que necesitan comer algo en el momento, que esté caliente porque les hace daño de otra forma y que tenemos o tendremos que prepararlo, hermanos. Háganlo sin temor, pónganse en las manos de Dios y háganlo. Dios entenderá la situación. Pero si usted está sano y usted está completo y está en un lugar en donde todo le favorece, donde tiene todas las herramientas y todo aquello necesario para poder conservar a plenitud un alimento, guárdese, hermano, guise con tiempo y lleve su alimento a la casa de Dios. Si lo va a calentar por causa del lugar donde vive, caliéntelo, hermano. Que nadie, que nadie nos juzgue por las cosas que vamos a hacer, pero tampoco sobrepasemos lo que Dios en su infinita misericordia nos da como una forma de solucionar una necesidad. No lo veamos así, hagamos las cosas como a Dios le agrada. Este es el consejo, hermanos, y recuerden una cosa importante que decía el Señor: no me ha dejado solo el Padre. Y esto, hermanos, quiero que quede ya por último en la mente de todos nosotros, para que lo entendamos y, y podamos, hermanos, hacer las cosas de la manera que a Dios le agrada. Dice el Señor Jesucristo, porque él lo dijo así en Juan 8:29: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. Hagamos así y vamos a hallar siempre gracia en los ojos de Dios. Espero hayamos entendido este tema y sea para edificación de la iglesia de Dios. Paz a vosotros, mis amados hermanos.